Bueno, le damos la bienvenida a Alejandro Servide, director de Randstad Profesional, y a Jorge Figueroa, director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad en Randstad Argentina y Uruguay, quienes expondrán sobre el tema sobre la sostenibilidad en el centro de la estrategia de negocios que requieren las empresas nuevos desafíos. Y nuevamente, a mí me toca de moderadora. Bueno, muchas gracias por estar presentes y los escuchamos. Bueno, Alicia, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. En forma virtual. Eh, la idea un poco para setear expectativas es presentar la sostenibilidad desde la experiencia de Randstad, cómo la hemos implementado, porque vos has sido testigo durante los últimos años de nuestra participación, nuestra presencia en lo que es la gestión de sostenibilidad. Y contarles un poquito qué es Randstad para los que no la conocen, para que todos tengamos el entorno, el encuadre, desde donde nosotros apuntamos determinados ejes estratégicos de determinadas prácticas relacionadas con la sostenibilidad. Randstad es una empresa de origen holandés o de Países Bajos, como se dice ahora, que es líder número uno en provisión de capital humanos a nivel global, con más de 60 años en el mercado de trabajo. En la Argentina también, hace de 3 años somos número uno en provisión de soluciones de capital humano. Tenemos 25 sucursales, hoy pasando 25 sucursales. En realidad hoy ya tenemos 700 internos, 15.000 colaboradores empleados que trabajan en empresas clientes de nuestra, asignados a diferentes industrias, diferentes sectores. Tenemos 43 años en el mercado trabajando y también, como decía antes, número uno a nivel de Argentina y a nivel global. ¿Qué hacemos? Bueno, un poco el objetivo de nuestro trabajo es ser el vínculo, ese puente entre las oportunidades de trabajo que generan nuestros clientes y las personas que necesitan un trabajo. Generalmente, el vínculo, el puente entre las oportunidades y la necesidad tiene que ver con acercarnos, por un lado, a los talentos que necesitan las empresas y por otro lado, a la necesidad de las personas de encontrar ese trabajo de sus sueños. Es un poco la ambición de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? O a través de diferentes líneas de negocios, staffing, professional, outsourcing, in-house y RTO. Alejandro, si querés vos ahora meter ahí el... Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Desde Professional yo tengo a cargo esa dirección. Hacemos búsquedas de jóvenes profesionales hasta gerentes. La modalidad de contratación puede ser, normalmente permanente, pero también existen algunas que son temporales, sobre todo alguna licencia, un cubrimiento de alguna licencia, de alguna gerencia de plan y demás. Después también tenemos Executive Search, que hacemos búsquedas de perfiles y levels, que ahí son directores, gerentes generales y CEOs. Tengo también la parte de tecnología, donde buscamos profesionales del área de la tecnología, es un mundo distinto. También damos soluciones, todo lo que se está trabajando tanto ahora de inteligencia artificial y ayudar a programar. Y RPO es un concepto bastante nuevo en el área de recursos humanos, es Recruitment Process Outsourcing, y es la tercerización de una parte o de la totalidad, el end-to-end, como se dice, del proceso de reclutamiento de una compañía. En donde lo que hacen allí las empresas es, en esta tercerización, delegar toda esta responsabilidad de los distintos procesos en nosotros en este caso. Hablamos directamente con la línea y damos el feedback a los candidatos en sus distintas etapas, cuando son entrevistados, cuando están por ingresar o cuando no aplicaron a esa posición y quedan para otras. Bueno, como ven, el foco de nuestro trabajo, el core de nuestro trabajo es trabajar con personas, vincularlas con el mercado de trabajo formal y certificado. Entonces, a partir de ahí,
empieza a bajar en cascada un poco nuestra estrategia de negocio respecto a cómo gestionamos la sustentabilidad. Siempre pensamos la sustentabilidad en tres ejes, con impacto en lo ambiental, en lo económico y en lo social. En el caso de nuestra empresa, el servicio en general, el eje ambiental es el que menos incidencia tiene, aunque igual lo deben desarrollar, por lo cual recae más en el impacto social y en el impacto económico que generamos tanto las personas como en el entorno donde operamos. Entonces, a partir de ahí, esta es una visión que tiene el grupo a nivel global, que es convertirnos en una empresa de talento más equitativa y especializada. Y acá empezamos a bajar un poco a través de lo que podemos llamar equidad, en todo lo que tiene que ver con la inclusión, la diversidad y la equidad de los equipos de trabajo, tanto internos como los que trabajamos con nuestros clientes. ¿Cuáles son nuestros compromisos? Primero, estamos incluidos en 2022, octavo año seguido, dentro de lo que es el Dow Jones Índice de Sustentabilidad, una empresa de recursos humanos dentro de las 100 primeras empresas, y que tiene que ver también con nuestro tercero. Localmente somos firmantes de Naciones Unidas, participando desde hace 14 años en lo que es la red del Pacto Global de Naciones Unidas, habiendo participado por 3 veces presidente de la red del Pacto Global. Somos firmantes también de lo que son los web, son los principios del empoderamiento de la mujer. Y después tenemos la contribución, adhesión a objetivos de desarrollo sostenible, dentro de lo que son los 10 principios de Naciones Unidas, el Pacto Global de Naciones Unidas. Y estos objetivos de ese están alineados con la estrategia de nuestro negocio. Entonces, estamos por un lado con el ODS 4, que es educación de calidad, igualdad de género el 5, trabajo decente y crecimiento y desarrollo económico es el 8, 10 reducción de las desigualdades, 17 alianza para lograr los objetivos y 13 que es la acción por el. Acá en este compromiso, hemos tomado el compromiso desde el año pasado de la iniciativa de procesar todos nuestros análisis a través de Science Basic Targets y Business Ambition, tiene más que ver con la huella de carbono net zero como objetivo para el 2050. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de reportes, rendición de cuentas en públicos de interés, entre los que podemos nombrar, llevamos ya el 14º reporte de sostenibilidad bajo estándares GRI y auditados, también la misma cantidad de lo que son las COP, que son las comunicaciones sobre el progreso bajo los estándares del Pacto Global de Naciones Unidas, y principalmente tenemos los reportes, indicadores no financieros. Es un tema que ha empezado a ser un estándar dentro de las compañías, sobre todo las compañías internacionales, y que ya en la Comunidad Europea empieza a ser parte de lo que se llama el reporte integrado. Esto como herramienta. Bueno, ¿qué entendemos nosotros como sostenibilidad desde Randstad? Bueno, primero adherimos a la concepción de la sostenibilidad como la relación ética y honesta de nuestra compañía con todos los públicos de interés, es decir, con todos aquellos que se relacionan de alguna manera con nosotros, ya sean clientes, ya sean postulantes, ya sean cadena de valor. ¿Por qué esto? Bueno, porque de alguna manera a través de nuestra operación estamos impactando de forma positiva o negativa en algunos de los sectores, y el trabajo que hacemos, vamos a ver ahora, es un poco identificar cuáles son tanto los impactos positivos, pero sobre todo cuáles son los negativos para atenuarlos, para compensarlos, para resolverlos de manera que podamos mejorar nuestra posición frente a esos efectos. ¿Qué entendemos por sostenibilidad corporativa o por qué hay una mayor demanda cada vez creciente en el mercado sobre nuestras empresas? Bueno, primero porque hay una mayor
conciencia de todas las organizaciones que se han impulsado por las nuevas generaciones que un reseteo de sus valores, un reseteo de preferencias, empiezan a pedirle a las organizaciones donde participan, donde trabajan, otro tipo de aportes de las compañías. Entonces las compañías empiezan a valorizar un poco más todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, no solo por una cuestión de detectar o definir cuáles son los riesgos potenciales, sino también porque a través de este ejercicio se logra una mayor atracción de talento y una mayor retención de talento. Caso de entonces porque es súper importante en relación con lo que veníamos hablando previo, porque pasa a ser un requisito en la búsqueda de los profesionales para cubrir las posiciones. Es decir, que tengan esta mirada también de sustentabilidad, integrativa, y empezamos a romper paradigmas, ¿no? Los típicos comerciales que podemos decir, bueno, quitamos la venta, quitamos llegar al objetivo. Antes decíamos, no importa cómo, siempre hablando de temas legales, ¿no? Pero hay que llegar a la venta, trabaja 20 horas, esto, el otro, pero hay que llegar al objetivo. Bueno, eso se rompió, no va más. Hay que llegar al objetivo, pero cuidando todo el ecosistema, es decir, contratando adecuadamente, contratando a las personas en su diversidad y no mirar el género, la edad, sino evaluar por competencias. Hay un montón de actores que empiezan a tener una mirada totalmente distinta. Y esto es importante, ¿por qué? Porque todo aquel que no entienda esto se va a quedar fuera del mercado, queda fuera del ecosistema. Vas a formar un equipo fuera, siempre hablando de jugar en primera liga. Después, obviamente, si miramos todo el mercado, tenemos distintos estadios de las compañías, las multinacionales que se rigen por reglas y aquella pyme o familiar que recién está empezando. Ahora, empieza a conectarse y a globalizar. ¿Por qué? Porque esa pyme que quiere empezar a venderle, quiere ser proveedor de la grande empresa, de la multinacional, para poder estar registrada como un proveedor apto y que cumple con todos estos paradigmas o con todas estas responsabilidades o atributos, no le va a poder vender si no cumple con todos estos estándares. Entonces, ahí es donde empieza a ser transversal. Y ese profesional que tiene que tener estos conceptos ya no aplica solamente para la multinacional, sino que va a aplicar en el mundo laboral. No sé si fui claro con el resumen de lo que Jorge está explicando muy bien desde el negocio y yo voy desde el talento. ¿Puedo decir algo? Sí. Porque recientemente en la ponencia o en la conversación que tuvimos con los decanos de las universidades, yo soy una dirigida de contador público, es decir, que somos en quinto año, cuando ya se están por ir, lamentablemente en la Facultad de Ciencias Económicas, en la materia electiva, no existe habilidad, ni enseñanza, ni fines pedagógicos, porque es una de las debilidades de docentes, no coger formación. Pero a ver, yo tengo muchas formaciones en sustentabilidad y me ha dado, obviamente, cuando entré en el mundo de la sustentabilidad, se despierta la conciencia y empiezas a ver más. Y yo siempre, a mis niñas, como les digo, que hay muchos que todavía no trabajan y que están buscando empleo, yo siempre les digo, fíjense los códigos y fíjense, vayan, cuando entren a trabajar en una compañía, fíjense lo invisible, no lo visible, lo invisible. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cuáles son las formas en que se manejan las cosas, en que se hacen? Porque esto hace al clima laboral también. Y a veces, o sea, los que ingresan por primer empleo, sería muy positivo que puedan contar con un criterio un poco más ampliado para tener conciencia y ver cómo se hacen las cosas en este nuevo puesto, que muchas veces le dan la notebook, les dan el uniforme, o sea, en la oficina top de, no sé, acá en Rosario Norte, en Puerto Norte, y adentro pasan otras cosas. Pero a ver, sin entrar dentro de lo que es el negocio empresarial, ellos mismos muchas veces no son valorados. O sea, los exprimen el conocimiento, no los tratan bien, con buenos, no, o sea, no les prodigan buenos modales,
les venden como una especie de ilusión o de burbuja, y por eso yo digo, un poco desde el criterio de la sustentabilidad, porque yo lo aprendí cuando empecé a ver otras cosas en las compañías. Dejé de centrarme en la cifra financiera del estado de resultados, y bueno, sí, va genial por acá, pero ¿qué está pasando adentro? ¿Qué está pasando en los costados? ¿No? Sí, bueno, me salgo un poco del libreto. No es solo desde lo humano o de lo que le gusta, sino también desde el sentido egoísta de que una empresa tiene que maximizar sus utilidades y tiene que lograr un profit para poder sostener, para ser sostenible en su negocio. Entonces, la sostenibilidad es un buen negocio. Venimos de responsabilidad social empresaria como concepto muy alineado a la filantropía, a la donación, y es la base de la sustentabilidad, parte de la sustentabilidad. Pero la sustentabilidad es mucho más que eso y tiene que ver con la medición, con la mejora continua, tiene que ver con la detección de riesgos, tiene que ver con aquellos impactos que puede haber sobre el prestigio, sobre la marca. Reputación. Y lo que vos te referís es el greenwashing, que está relacionado con la coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Pero la realidad, y esto lo vemos en nuestra industria, que antes nosotros salíamos a buscar los postulantes y elegíamos a los talentos, pero la realidad en el mundo, que también, es que hoy los talentos eligen dónde trabajar. ¿A través de qué? Bueno, el primer registro es lo que se llama marca empleadora, que proyecta determinados atributos, valores de la empresa, que esos atributos o valores son percibidos por ese talento como cierta realidad, cierto comportamiento, conducta que después se comprueba en el momento que tenés el momento de la verdad, digamos, cuando vas a la empresa y puede pasar eso. Pero, digo, hoy las empresas están muy preocupadas en ser coherentes en eso, porque de eso depende de que nosotros podamos atraer los mejores talentos, mejor capital humano, que después se quieran quedar, hacer una experiencia prolongada. Hoy, conceptos como carrera de profesional o desarrollo de carrera son temas que están muy en juego, porque la verdad que eso es pensar en mediano o largo plazo. Y hoy la vida, la experiencia laboral de un talento está entre los 2 años, 2 años y medio, como mucho, ¿sí? Con lo cual tenés que hablar más de la experiencia que le podés hacer vivir a esa persona dentro de tu organización y tratar de seducirlo para que prolongue esa experiencia, pero es hasta ahí. Por eso, soporte o lo que vos mencionás, hoy está más desde el lado de cuál es la auditoría que te hace el comprador o el usuario de tus servicios respecto de qué sos vos en realidad. Por eso hay que ser muy cuidadoso, y esto no es solo filantropía, no es solo una actividad social, tiene que ver con la rentabilidad de nuestros negocios. Que en la medida que no cuidemos los productos con los que fabricamos nuestros productos finales o cómo hacemos nuestros servicios, podamos tener la decisión de compradores que decidan no tomar más agua de una marca porque está envasado en botellas de plástico que contaminan. Y te auditaron y te dejaron de comprar, con lo cual impacta sobre tu rentabilidad. Lo mismo podemos hablar toda la tarde sobre impacto climático, la hidrovía y las dificultades de transporte que impactan sobre el producto colocado en el destino final. Digo, esto de sustentabilidad tiene que ver con eh, rentabilidad, tiene que ver con ganancias, tiene que ver con cómo la empresa construye el futuro a partir de otros paradigmas, donde la sostenibilidad tiene que ser parte de la estrategia del negocio. No un área aislada, no un área que habla de eh, eh, aportes, sponsorio de programas, sino desde un área donde es un referente, pero la sostenibilidad es transversal a toda la organización. Si toda la organización desarrolla cultura de sostenibilidad. Sería inviable que yo en este momento sepa que está siendo mi gerente de sucursal Salta o de Comodoro Rivadavia.
o la persona que está trabajando en un pozo petrolero en este momento y puede estar contaminando por mal uso de sus herramientas. Entonces, eso tiene que estar en cada una de las personas conforme al equipo. Bueno, ese es un desafío para todos los que queremos desarrollar la gestión sustentable. Entonces, por eso está... Sí. Yo te rogaría que preguntemos después al final, porque si no... ¿Cómo? Bueno, dale, porque si no, normal, estos temas dan para mucho. No, para mucho. Entonces, bueno, tenemos regulaciones de la Unión Europea que empiezan a estandarizar, empiezan a funcionar también como barreras arancelarias de ingreso de productos. Entonces, en la trazabilidad de productos, si vos contratás informalmente, no sos proveedor de esas empresas, y vos deforestaste bosques nativos, no podés enviar tus productos a la Comunidad Europea. Obviamente que son protecciones para sus propios productores, pero la realidad es que directamente empieza a influir sobre las políticas de sustentabilidad de acciones que impacten negativamente sobre el ambiente. Después, la gestión de riesgos no financieros y el nuevo management empresarial. Es decir, acá es lo que decía Alejandro, la necesidad de tener funcionarios profesionales formados en la sustentabilidad. Trabajamos a través de muchos programas y a través de la participación en algunas organizaciones como Moverse, que algunos de ustedes lo deben conocer, en la formación de empresarios, en la formación de un ecosistema que pueda promocionar lo que es la sustentabilidad, para generar esa conciencia que hemos mencionado. Pero también vamos a trabajar a universidades para contarle a los alumnos de las universidades qué es la sustentabilidad. Porque después llegan a las universidades, al trabajo, y piensan que es donación, que es filantropía, que es... descubren un mundo totalmente diferente. Entonces, bueno, ahí tenemos un desafío por un lado como sociedad y por otro lado como academia, para repasar la currícula de estudio, para ver cómo le damos herramientas para que, además de toda la formación técnica que tenga que ver con temas de matemáticas, finanzas, física, química, etcétera, también tenga la formación de lo que es el proceso sostenible. Entonces, bueno, nada, después, para que agarro de nuevo el control, así vamos a tirar. Bueno, acá tenemos un poco lo que es la tendencia de la ética empresarial, que está relacionado con la integridad, la transparencia de los negocios, lo que cada vez más los inversores quieren ver de las empresas donde tienen acciones, donde invierten, pero también el consumidor. El usuario empieza a auditar como parte de los socios que tenemos en el ecosistema. Entonces, bueno, riesgos de impacto, la cultura y conductas, supervisión de la cadena de valor, es decir, cuando nosotros desarrollamos políticas internas de derechos humanos, de no discriminación, de anticorrupción, etc., es una parte de nuestra responsabilidad. Pero después, es importante cómo trabaja mi proveedor, cómo trabaja mi cliente. Mi cliente es más difícil porque es al que yo le voy a vender, y es difícil a veces imponerle condiciones. Pero, bueno, se trabaja desde un ángulo, desde la consultoría y el asesoramiento. Pero bueno, a mis proveedores, a mi cadena de valor, le hago firmar a todos nuestras políticas de derechos humanos, nuestras políticas de erradicación de trabajo infantil, etc. Después me falta un paso, auditarlo. Eso es un poco como la etapa siguiente para asegurarme de que ese compromiso está. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera yo estoy colaborando con un proveedor para que haga un trabajo y esté contratando informalmente o trabajo infantil o tenga una política en el institución. Tengo que estudiar eso porque en algún momento puede impactar en mi marca como proveedor. Después, bueno, los factores empiezan a definir ambientales, sociales y de gobernanza, es decir, la gobernanza como parte de la gestión de sostenibilidad. Les comento que este año nosotros hemos implementado dentro
de los objetivos de los directores un objetivo de sustentabilidad, que impacta sobre el bonus. De manera también de comprometer, más allá de la voluntad y el entusiasmo o el gusto, en temas que tengan que ver con el bolsillo, digamos, con el que más duele a veces. Entonces, esto también para dar un mensaje al resto de la organización en cuanto a cómo gestionamos la sustentabilidad. Y después, bueno, la revolución de la hiperconectividad, que tiene que ver con que todo lo relacionado con las acciones, con los impactos, con los riesgos, con lo que decimos y no hacemos, se conoce en 2 segundos en las redes sociales. ¿Cuánto le quieres? Bueno, la sostenibilidad necesita un modelo de gestión. Esto un poco es cómo cómo definimos los KPIs, cómo alineamos los ODS del negocio a la estrategia de cada negocio. Cada ODS tiene metas para cumplir. Entonces, bueno, un poco la gestión tiene que ver con saber elegir y definir las metas, esos compromisos, en función del tipo de negocio que hacemos, que hace cada uno. El caso nuestro tiene que ver con las personas, entonces lo nuestro tiene que ver con programas de diversidad, inclusión, equidad, inclusión de personas con discapacidad, colectivo LGTB, es decir, pero habrá otras industrias que por ahí tienen que ver con temas de contaminación o tienen que ver con impacto ambiental. Bueno, la gestión viene por ahí. A partir de eso se definen diferentes KPIs que tienen que ver con, bueno, con los estándares que uno quiere alcanzar. Hay diferentes herramientas para hacer autoevaluaciones y medirse. Les recomiendo una de Pacto Global, pero también hay otra de Empresas B, donde uno puede autoevaluarse, no tiene costo y puede definir, bueno, dentro de qué nivel está con diferentes políticas, procedimientos. A nosotros nos pasó, a partir de esa autoevaluación, que nos encontramos frente a que hacíamos un montón de cosas, pero no las teníamos reflejadas en las políticas o en los procedimientos. Entonces, bueno, sí, nos dio la posibilidad de ir ahí, y entonces, bueno, nos ayudó a poner en orden un poco la biblioteca, que no es lo sustancial, pero ayuda porque, bueno, cuando viene alguien de afuera y quiere auditar o quiere ver qué haces, está ahí, ¿no? Bueno, compromiso con el gobierno corporativo, transparencia y involucramiento de los grupos de interés. ¿Sigo? Bueno, voy a terminar acá, tengo más, pero voy a terminar acá. Doble materialidad. Doble materialidad es lo que ya empieza a funcionar en el mundo. Hasta acá teníamos un análisis de materialidad, que es el interés que tienen los grupos de interés sobre lo que yo le vendo, lo que yo le entrego. Hasta acá tenía que ver con lo ambiental y social, es decir, cuál es el output que yo le doy a esos grupos de interés. Y generalmente eso tiene que ver con, por ejemplo, las operaciones que hacemos, productos, servicios, que pueden estar contribuyendo al cambio climático, o pueden estar contribuyendo a algún impacto social positivo. ¿Quiénes son los indicadores? Inversores, clientes, empleados, ONG, proveedores, etc. ¿Cuál es el eje que se agrega ahora? Es el eje financiero. Es decir, el input que tengo desde afuera y que no depende directamente de mí, pero impacta en mi negocio, impacta en mi rentabilidad. Y que pueden ser impactos que tienen que ver con el ambiente, aumento de la temperatura, el clima, lo que me impide a través o por inundaciones o sequía, me afectan en mi producto final, pero que de alguna manera afecta la logística y afecta la rentabilidad del negocio. Podemos seguir. Sí. Para mucho. Pero para resumir un poco, a ver. Bueno, acá están un poco los ODS alineados por eje estratégico. Esto ya es parte de la gestión. Y como resumen,
Bueno, esto de buscar y afianzar el compromiso personal interno que tiene que ver con la cultura organizacional, alinear los temas claves de la empresa con los objetivos, ODS, la gestión de riesgos, impactos detectados, la continuidad de un proceso de mejora continua, profundización de los indicadores, los KPIs, y continuar trabajando con nuestros clientes para potenciar nuestro impacto. Es decir, la palabra mágica en todo esto y en todos los programas que desarrollamos está bajo el paraguas del objetivo insistente que se alianza para lograr los objetivos en la articulación. Yo como empresa, como jugador del mercado, no tengo la solución para toda la complejidad de los problemas, por ejemplo, de inclusión laboral que existen. Pero puedo articular, puedo aliarme con diferentes actores, sector público, ONGs, otras empresas, para lograr potenciar ese impacto, para llegar más lejos. Entonces, bueno, acá hay un tema de asociación y de unificar esfuerzos. Sabes que muchas veces hay un montón de jugadores, actores, haciendo los mismos esfuerzos en diferentes lugares. La posibilidad de articular mejora ese impacto. Así que, hasta que llegó. Yo, Muchas gracias. muchísimo. Creo que con lo que ustedes presentaron desde el punto de vista del caso Randstad y con la intervención de ustedes queda muy claro la necesidad de formación del profesional en esos temas, ¿no? Porque pues, simplemente con el hecho de aplicar ahora la doble materialidad, ya ahí va muerto el que no sabe. Pero bueno, yo quisiera hacerles una pequeña pregunta que bien creo que las han ido respondiendo a lo largo de la exposición, pero como para que quede un poquito remarcado, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que quería ver es si, ¿cuál es la tendencia que ustedes observan por parte de las empresas, que son clientes de ustedes, por supuesto, respecto a la implementación de una gestión sostenible? Y en función de eso, entonces, ¿cuáles son los perfiles de profesionales que han incrementado, se incrementa la demanda? Todo eso va en sintonía. O sea, ¿qué es lo que están demandando prioritariamente? Respondemos en parte. Primero, un caso muy específico son lo que es la mayoría de contadores también, creo. Contadores, licenciados en administración, licenciados en economía y Bien. todas las ramas Números. de la... Muy bien. El año pasado nosotros tuvimos, además de la cantidad de búsquedas, 7 asesoramientos de empresas multinacionales. Este año 25. 25 casos, de 7 a 25. Podemos decir que el incremento es sustancial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta necesidad de aplicar este concepto de, ¿no? De diversidad, equidad por otro lado, y inclusión. Y estos conceptos van creciendo transversal a los perfiles, porque no estoy hablando solamente de perfiles profesionales. Hay un tema, en la República Argentina hablamos de tasa de desocupación, pero cuando hablamos de profesionales, de la mitad de la pirámide hacia arriba hay pleno empleo, salvo cuestiones muy específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de las 450 búsquedas de profesionales que hoy tenemos abiertas en Argentina, el 80% hacemos hunting puro. Es decir, sacamos publicaciones, el LinkedIn y todo lo demás, pero ¿de dónde cubro? De las personas que voy a buscar. El consultor va a buscar esas personas que están dispuestos a escuchar una propuesta, analicen y después toman una decisión o no. Entonces, por un lado encontramos que tenemos un alto índice de pobreza y nosotros, en este caso, que somos los actores o las compañías que buscan recursos, que no tienen la formación o la preparación adecuada para cubrir todas estas posiciones. Ahí es donde Jorge decía de esta articulación entre lo público, lo académico, lo privado, ¿no? Donde todos tenemos que formar parte de eso. Hace unos años atrás, la necesidad de las empresas era que cubran todo este conocimiento técnico. Si es un contador, bueno, que pueda firmar un balance, que tenga
todos estos skills duros y basta. Eso se ha transformado. Y hoy las competencias blandas o los soft tienen una importancia altísima. ¿Por qué? Por la capacidad de análisis, por la capacidad de interactuar, por la capacidad de comprender el negocio, pero más allá de 2 más 2 es 4. Y esto está relacionado a lo que estamos hablando justamente, de poder ser estratégico y transversal, independientemente al rol que esté ocupando, pero sabiendo que si yo tomo agua y dejo la tapita tirada en el piso, estoy contaminando. Desde la toma de conciencia es donde hoy todas estas competencias soft tienen una importancia en la toma de decisión. Obviamente, cuanto mayor es el cargo o el rol o la posición, mayor son las exigencias. Estamos en un mundo, porque ya esto no nos pasa solamente a nosotros, de carencia de talento. Ni hablar del mundo de la tecnología. Entonces, estas cuestiones son un diferencial al momento de contratar. Una persona que haya trabajado o que conozca estos conceptos. Yo sé que para una persona tal vez que recién está entrando al mundo laboral, que sale de la facultad y se encuentra con el mundo laboral, dice, ¿de qué me están hablando? Muchas de las palabras que utilizamos dentro de la sustentabilidad y demás, son palabras hasta que decís, a ver, explícame el concepto de esto. Y muy cortito, fíjense cómo es tan transversal. La semana pasada un chico referenciado, el hijo de un cliente que estudia gastronomía, entró a trabajar por nosotros al Marriott. Y me mandó un mensaje de agradecimiento y me puso, qué distinto lo que aprendí en la escuela de cocina, que fue una de alta jerarquía en Buenos Aires, a lo que estoy viviendo dentro del departamento de pastelería del hotel. Esto pasa en todas las carreras, pasa en lo que les acabo de contar el ejemplo, también pasa en las carreras de ingeniería, en las carreras de carreras duras o ciencias duras y también en las de sociales. Es como que hay que trabajar para tomar conciencia de esta transformación. La forma de hacer negocio es otra. Vuelvo a lo que había dicho anteriormente. El fin ya no justifica más los medios y hay que cuidar cada uno de los pasos para pensar en las generaciones siguientes. No sé, Jorge, si me faltó algo lo que me gustó. En relación a la formación de profesionales. Sí. El año pasado 7 procesos, este año 25 procesos que tienen que ver con el asesoramiento o ayuda para la incorporación de personas con discapacidad dentro de la empresa. Entonces, los interlocutores son los gerentes de recursos humanos o profesionales, directores de recursos humanos. Entonces, tengo una exigencia de casa matriz de desarrollar el área de diversidad. Envíame una persona con discapacidad. Momento. ¿Tenés desarrollado algún plan de, de cultura organizacional, de cómo es el tratamiento, cómo son los ajustes para una persona con discapacidad, cómo gestionarla? No. Bueno, entonces, empecemos al revés porque, digo, la diversidad tiene que ver con números, es un mix de diferencias, pero la diversidad sola no es sustentable si no tenés lo que es la cultura inclusiva, que tiene que ver con el conocimiento de cómo gestionar las personas a partir de las diferencias, que sean con equidad, que sean, digamos, desde un modelo conocido. Y acá es donde entra la OECD, tener profesionales formados, porque cada vez más las empresas tienen en cuenta la diversidad de sus equipos. Entonces, eso tiene que ver con uno de los ejes de sustentabilidad que tiene que ver con el pacto social. Entonces, bueno, creo que ahí está faltando herramientas, está faltando conocimiento, bien para nosotros que hacemos la consultoría y hacemos el asesoramiento, pero que debiera estar incorporado en las personas que están ya gestionando, independientemente que sean de una formación de ingeniería o sea una formación de administración, de contabilidad, etc. Sí. Y es nuestra responsabilidad decirle a este funcionario, director de recursos humanos de la empresa número 1, que quiere cubrir un requisito que tiene en su casa matriz, decirle, bueno, dame la discusión de puesto. No, no lo tengo, conseguime la persona y después veo dónde lo ubico. No, porque yo necesito saber qué competencias estás buscando para luego ir, etcétera. Bueno, creo que es un aprendizaje, hay que romper muchas cosas y pensar de otra manera. Y un mensaje.
una cosa es buscar una persona con discapacidad, con foco en la discapacidad, y otra cosa es buscar un talento que tenga una condición de discapacidad, pero el foco es el talento, la habilidad que va a aportar a la empresa. Sobre eso lo vas a evaluar, sobre eso le vas a poner los objetivos. No es lo mismo. No es lo mismo. Y el otro es integrarlo a la organización. Bueno, Gracias. agradezco Un placer. muchísimo y lamento el correr, pero bueno, tenemos una agenda Sí, A apretadísima. disposición igual, estoy en internet. Puedo hacer un comentario muy cortito a lo que vos dijiste, lo que dijiste de los skills duros y de incorporar la versión soft. Los abogados a nivel mundial tienen que incorporar lo que es el soft, que no está previsto, por ejemplo, en la pena tributaria de Argentina no está previsto. Bueno, los contadores tenemos que incorporar también las habilidades de la vida. Si tienen que generar algún otro espacio, demás, estoy a total disposición. Nos vamos a volver a llamar. Centrar en esto, nada más porque es un tema que llegar para hablar y para hacer. Así que,